Pues vamos a empezar. Sí, la, el primer tema que marca ahí la unidad es el de control digital directo. Sí, bueno, aquí lo vamos a abordar así, control digital directo. Sus siglas en inglés son DDC. Sí, estos sistemas de control digital directo son el inicio, sí, o son el punto de partida del control por computadora. Bueno, eh, igual que con el otro grupo, son los sistemas de control por computadora, aquellos sistemas que utilizan una computadora digital. O sea, aquí el término computadora, sí, para eh, hacer una desambiguación del término, eh, computadora se refiere nos vamos a referir específicamente a una computadora digital, ¿sí? Una computadora digital va a ser cualquier dispositivo o cualquier eh, elemento de mi sistema que sea capaz de realizar cálculos o cómputo con datos digitalizados, es decir, con registros digitalizados donde se contienen números en unos y ceros, ¿verdad? Entonces eso va a quedar como el concepto de computadora que veamos de ahora en adelante. Sin embargo, pues no es el único, no es su única, no quiere decir que sea exclusivo pues de los dispositivos digitales, la computadora. De hecho, las primeras computadoras, allá los que estudian alguna vez los inicios de la computación, pues las primeras computadoras eran mecánicas, ¿no? Las máquinas esas de Babbage, la máquina de Pascal, o no recuerdo cómo se llamaban, eran aparatos capaces de realizar operaciones matemáticas eh, de forma mecánica y se les llamaba computadoras. O sea, el término de computadora viene más bien de hacer cálculos, de hacer operaciones. Entonces también existieron lo que son las computadoras analógicas, de acuerdo que aquí lo estamos viendo como un controlador analógico, pero básicamente eran eh, computadoras que mediante tensiones, de acuerdo, voltajes, valores de voltajes y con circuitos integrados analógicos lineales, podían hacer operaciones con esos valores de voltaje, sumar tensiones, restar tensiones, multiplicar tensiones con amplificadores, realizar integrales, derivadas, promedios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces a eso se le conocía pues como una computadora analógica, aunque estrictamente pues los electrónicos simplemente le llamábamos un circuito analógico, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando hablemos ahora de computadora, nos estaremos refiriendo específicamente a las computadoras digitales, a las computadoras modernas, pero tampoco vamos a estar restringidos a imaginarnos una PC, ¿verdad? Un dispositivo con un CPU, con un monitor, con una fuente de poder. No, 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 no. Computadora nos referiremos a una computadora digital, pero en su término más general, que sería pues cualquier dispositivo capaz de realizar operaciones con datos digitalizados, como pudiera ser un microcontrolador, un microprocesador, un conjunto de un sistema de adquisición de datos con una PC, una computadora industrial, una PC industrial, un PLC, un controlador de automatización programable, cualquier cosa de esas, ¿no? O sea, vamos a referir o utilizar ese término pues de forma muy general, pero sabiendo que pues trabajamos con datos digitales. Entonces, esta primera unidad de sistemas de control por computadora se refiere a eso, ¿de acuerdo? Entonces, los sistemas esos de control digital directo, pues es la evolución que sufrieron los sistemas de control, ¿sí? Bueno, para esto habría que explicar qué es un sistema de control. Bueno, pues los sistemas de control eran esos elementos, esos componentes de mi sistema que realizaban las acciones de decisión, ¿sí? Y corrección de los errores dentro de mi proceso, ¿sí? Anteriormente, y ahí se ve en la primera diapositiva, eran analógicos, ¿de acuerdo? Ahí el surgimiento de los controladores digitales, en este caso los primeros controladores que eran los de control digital directo, pues su finalidad fue sustituir a dichos controladores analógicos, ¿de acuerdo? Ahí dice en el primer punto que los componentes de un sistema de control analógico, que también se conocen como sistemas de tiempo continuo, son sustituidos por una computadora digital, ¿de acuerdo? Y esa sustitución se puede ver
en los diagramas que están ahí al lado derecho. Ahorita los voy a explicar. Dice también que el sistema resultante es un sistema de control digital, es decir, el paso de aquí a acá, el paso de sustituir ese controlador analógico con una computadora digital, pues es a lo que se le conoce pues ese sistema resultante o ese sistema de control digital. Dice que es un caso particular de los sistemas de control en tiempo discreto. Aquí no voy a ahondar mucho en lo que es cómo se clasifican los sistemas de control en tiempo discreto, ¿sí? Pero digamos que ya el hecho de que yo diga que el control se hace de forma digital, quiere decir que yo ya los datos, ¿sí? En este caso, los valores de las variables de mi proceso o los valores que envía mi controlador hacia los elementos de potencia para poder comandar los actuadores de mi planta, pues son datos digitalizados, o sea, son registros, jóvenes, así como lo vieron ustedes en electrónica digital, son registros donde se almacenan datos binarios, ¿verdad? Y estos registros pueden ser de distintos tamaños, o sea, dependiendo del procesador que utilice mi computadora digital, del microprocesador, microcontrolador, pues va a ser el tamaño del registro con el cual se van a estar operando esos datos, ¿no? Pueden ser de 8, 16, 32, 64 bits y las operaciones, pues todas aquellas que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Que ya sea que vengan implementadas de forma simple o que nosotros mediante un programa, obviamente resolviendo un algoritmo, pues podamos también obtener de forma sistemática, ¿no? Entonces, pues eso es un controlador digital. Ahora vamos a ver los diagramas. Originalmente, ¿sí? Y creo que de esto se habló un poco el cuatrimestre pasado en instrumentación industrial, pero bueno, aquí vamos a ver un poquito más a profundidad a qué se refiere esto. Además, ustedes van a estar llevando, me parece, en este cuatrimestre una materia que se llama sistemas de control automático, ¿sí? Adicional a esta que estamos llevando, y ahí creo que verán un poco más a detalle en forma teórica, pues esto que estamos tratando aquí. Si se fijan en la primera figura, en la de la parte superior, tenemos un proceso, ¿sí? Ahí este proceso puede ser cualquier proceso, es simplemente una representación de lo que sería un proceso, una representación general, y este proceso pudiera ser tan complejo como uno quisiera, en teoría, ¿no? Este proceso obviamente estará sometido a unos parámetros de entrada, y esos parámetros de entrada, o digamos, impulsos, ¿sí? Generarán una respuesta, ¿sí? Y esta respuesta pues será medida a través de esas variables de salida, ¿de acuerdo? Ahora, esto quiere decir que mi proceso puede tener múltiples parámetros de entrada y múltiples salidas, variables de salida, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser estos parámetros de entrada? Pues todo aquello que modifique la planta, ¿verdad? Caudales de algún caudal de algún reactivo, la temperatura de algún depósito, nivel de algún depósito, temperatura, perdón, del proceso, el nivel de algún depósito, la concentración de algún tipo de gas, etcétera. Eso ya dependería de mi proceso en específico, ¿de acuerdo? Pero esos estímulos, ¿de acuerdo? Provocarán que las variables de salida se modifiquen, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, modifico el caudal de entrada hacia un depósito, pues obviamente esto tendrá como consecuencia tal vez en el control de nivel de un líquido, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto. Originalmente, o más bien en el control analógico, lo que se hacía es que a través de un sensor, como los que vimos, ¿verdad? Dependiendo de la variable que yo vaya a medir, temperatura, nivel, flujo, presión, análisis, cualquiera, se hace la medición y este sensor y transductor lo que hacen es, esa variable medida la transforman a una señal eléctrica, ¿de acuerdo? Una señal eléctrica analógica, variante en el tiempo, ¿sí? En un rango continuo de valores, y este se compara con un set point o un punto de ajuste, un punto deseado, un valor deseado en el que yo deseo que la variable de mi proceso se mantenga. Se hace la comparación, ¿verdad? De lo que tengo verdaderamente y lo que deseo. De ahí se obtiene una señal de error. Luego pasa a un controlador analógico. Esta señal de error no viene siendo más que una tensión analógica también. Eh, y esta pasa a través de un controlador analógico, una computadora analógica, que lo que hace es procesar esa señal analógica, y del resultado de esa señal analógica, de esa acción de control, pues lo mando a un amplificador para poder trabajar con elementos de potencia que hagan que mi actuador se mueva. ¿Qué es este actuador? Puede ser un motor, puede ser una válvula, puede ser una bomba, una válvula de proceso, etcétera. Cualquier cosa que modifique los parámetros de entrada de mi proceso y que haga que esto se logre regular. Obviamente también de mi
sensor y transductor, pues allí mismo puedo tener, ya sea que tenga un indicador local o un indicador remoto, para estar viendo cuál es el valor actual de la variable de salida o de la variable de mi proceso. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hacía originalmente. Aquí lo importante es que todo esto era analógico. Yo estaba trabajando con niveles de tensión en rangos continuos de voltaje o de corriente y pues así operaba mi planta. Aquí nada más, ojo, aquí estoy representando solamente el control de un solo lazo, ¿verdad? Al lazo me refiero a la relación que va a haber entre una determinada variable o variable de entrada o parámetro de entrada y, y una variable de salida, ¿verdad? Si tengo 10 entradas, 10 salidas, por ejemplo, pues tendré a lo mejor posiblemente 10 lazos o más, o posiblemente menos también, ¿sí? Tampoco quiere decir que deba de tener el mismo número de entradas y salidas, o sea que tengo 10 entradas, 10 salidas, pues no necesariamente, pudiera yo tener simplemente 4 entradas y tener 10 salidas, o tener 10 entradas y únicamente 2 salidas. Esto no está, dependerá de mi proceso, pues no está restringido a que sea de otra forma, ¿sí? Bueno, a que sea de esta única manera, pero bueno, a lo que voy es que cada lazo pues tendría un control, en este caso analógico. El control digital directo lo que viene a hacer es sustituir toda esta parte analógica por una computadora digital, ¿sí? Ahora, ¿qué vendría haciendo toda esa computadora digital? Esta parte de aquí, ¿sí? Toda esta parte de aquí, todo lo que se encuentra fuera del proceso vendría a ser lo que se sustituye. Ahora, en este caso, digamos que tengo 4 entradas, 4 salidas. Si yo quiero controlar todas esas 4 variables de salida y cada uno de estos parámetros de entrada afecta a una de esas variables de salida, pues requeriré 4 lazos analógicos como este, requeriré 4 controladores analógicos de ese tipo. Ahora, acá, caso contrario, con los controladores ya digitalizados, es que, por ejemplo, yo tengo todos estos sensores o transductores que pueden enviar una señal analógica, o más bien en este caso envían una señal analógica, y esta señal analógica de mis variables de proceso, nuevamente, que pueden ser temperatura, flujo, presión, nivel, concentración de algún tipo de gas, etcétera, pasan a través de un multiplexor. Ya ustedes se imaginarán que es un multiplexor, es un selector que dice, ah, bueno, primero lo que tienes en este primer lazo lo envías a un convertidor analógico digital. ¿Qué es lo que hace este convertidor analógico digital? Bueno, pues estas tensiones o corrientes que están estandarizadas de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 volts o de 0 a 5 volts de corriente directa, se convierten a un dato digital. O sea, básicamente lo que hace este convertidor analógico digital, esto es un circuito electrónico que lo que hace es convertir esto a un dato digital, ¿sí? ¿Qué es un dato digital? Nuevamente, un registro con un valor numérico, ¿verdad? Dijimos, no, pues estaba leyendo 5 voltios que equivale a tantos grados de temperatura en grados Celsius. Ah, bueno, eso simplemente lo va a pasar a un dato digitalizado, es decir, un registro con un número binario compuesto de unos y ceros, ¿de acuerdo? Ahora, eso se va a operar. ¿Qué es eso de que se va a operar? Bueno, ese dato digitalizado o ese valor digital de la variable tiene que ser procesado. ¿Procesado cómo? Pues a través de cómputo, a través de operaciones. Eso es lo que va a realizar mi controlador, ¿sí? Ahora, anteriormente este set point que aparece aquí, pues era, ese punto se ajustaba mediante perillas, ¿verdad? Perillas que generalmente pues pertenecían a potenciómetros. Eso se sustituye en los controladores digitales mediante una consola de operador. ¿Qué es esta consola de operador? Pues puede ser algo tan simple como un teclado, ¿sí? Hasta algo ya un poco más complejo como una pantalla táctil, ¿no? Donde yo introduzco valores de entrada, donde yo pongo valores deseados de temperatura, de flujo, ¿sí? Y estos se envían al controlador, se comparan, se obtiene una señal de error y ya una vez que tengo una señal de error, pues procedo a hacer las operaciones necesarias para poder enviar ahora sí una respuesta de mi controlador para poder modificar los parámetros de entrada y que así las variables de mi proceso cambien y se dirijan hacia los valores que yo deseo. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan aquí, la consola de operador tiene flechas, ¿sí? Es decir, bueno, tiene una comunicación bidireccional con el controlador. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el controlador le va a decir el estado actual de la planta, es decir, poder desplegar los valores actuales, como en este caso se haría con un instrumento analógico, con un visualizador analógico, como también tiene la posibilidad de recibir datos en lugar de a través de un potenciómetro con una perilla, con un set point, pues meterlos tal vez de forma digitalizada, ya sea puede ser con un teclado, etcétera, y enviarlos aquí al controlador y realizar las acciones de control correspondiente. Ahora, el asunto es que los actuadores
ya no todos, ¿verdad? Pero todavía existen, trabajan con señales analógicas. ¿Cuál sería el siguiente proceso? Bueno, esas operaciones que hice con datos digitalizados, que me dan como resultado datos digitalizados, es decir, registros con números binarios, se ha convertido a tensiones, ¿de acuerdo? Nuevamente, aquí tendríamos un convertidor de digital analógico, es decir, toma un dato y lo convierte a señales de tensión o de corriente analógicas variantes en el tiempo. Ya de ahí otro multiplexor determinaría hacia cuál parámetro de entrada se dirigiría esa señal y con esto estar comandando los actuadores que van a hacer que mi proceso se modifique. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, No, profe. Todo bien. no, profe. No. El control digital directo, vamos a hablar un poco de historia, ¿sí? Dice que en los años 50 aparecen las primeras computadoras digitales aplicadas al control de procesos, ¿sí? Eh, tenían también relativamente poco tiempo de haberse hecho útiles las computadoras fuera de laboratorios de investigación, y buscaron aplicaciones para ellas. Allí en los años 50 se dice que aparecen las primeras, pero sin embargo lo que dice ahí en el segundo punto es que hasta 1959, casi pasada una década después de que estas empezasen a ser vislumbradas como un elemento para poder realizar control de procesos, dice, y casi 2 años y medio después del inicio del proyecto, es decir, este proyecto inicia más o menos en el 56 entre dos compañías que son Texaco y Thomson Raymond Goodrich, ¿sí? Dice que instalan la primera computadora de control digital directo en una refinería en Port Arthur, en el estado de Texas, ¿verdad? De hecho, aquí está. Hay una pequeña foto, sí, aquí en la figura de esta computadora digital que ustedes dirán, pues eso no parece una computadora. Bueno, pues eso era una computadora, parece más no sé, parece más un escritorio, ¿no? Una cocineta. Pero esa fue la primera computadora digital utilizada para controlar procesos, así como lo vimos en el control digital directo, en los esquemas que vimos anteriormente. Y esa fue nombrada la RW300, ¿sí? Y pues fue la primera aplicación de estas computadoras, ahora sí, en procesos reales, ¿verdad? En este caso, en refinación de petróleo. Luego, sí, continuando con la historia, pues Honeywell, una compañía bastante grande, todavía sigue siendo muy grande y muy prestigiada en esto de la automatización, lanza ya sus sistemas de control digital directo y cada vez pues dice que reduciendo los costos de operación, haciéndolas más compactas, ¿verdad? Eso ya es haciéndolas más compactas y más eficientes, es decir, con menos consumo de energía, más rápidas en el procesamiento, etcétera, ¿verdad? Pues obviamente con la evolución de los dispositivos electrónicos se va dando también esta evolución en sus aplicaciones, ¿no? Y ahí se muestra en la figura 2 eh, un, la portada de un catálogo de Honeywell de los años 60, de hecho ahí dice, de 1968, donde se muestra un sistema de control digital directo, esto que aparece aquí, que sigue pareciendo como un escritorio, ¿sí? Y que se utilizaba también para controlar procesos continuos. Esa se le llamaba la serie 16, ¿sí? Y pues es nuevamente de los inicios, pero esto ya viene siendo casi una década después de que, del primer control digital directo fue aplicado en una refinería. Entonces, pues empezaron a volver más populares, ¿verdad? En pocas palabras. Alternativamente a esto, es decir, este sería un camino que se optó para el control de procesos, ¿verdad? El control digital directo, utilizar estas consolas gigantescas para poder hacer las acciones de control. Y de forma alternativa, pero para otros ramos industriales, pues surgen los PLCs, ¿verdad? Eh, el PLC surge como una necesidad, ¿sí? De hecho, surge como una propuesta de proyecto a varias compañías de una filial ahí de General Motors que se dedicaba a hacer las transmisiones automáticas, ¿sí? De GM y Dramático, no sé cómo se llamaban. Y ellos lanzaron una convocatoria a varias empresas para ver quién podía solucionarles el problema de cambiar los controles que tenían a relevador, ¿sí? Por un dispositivo electrónico. Y es cuando ahí
en los años 70, Dick Morley y otros inventores diseñan el primer PLC, ¿de acuerdo? Y este PLC pues era de la marca Modicon, que ahora fue adquirida, bueno, hace poco tiempo relativamente poco tiempo fue adquirida por Schneider Electric, y pues siguen existiendo esas líneas de PLCs que se conocen como Modicon. En este caso el primer PLC comercial fue el Modicon 084, que se muestra ahí en esas imágenes, y pues ahí aparece también la imagen de un catálogo. Mi pregunta siempre es por qué esa señora que tenía que ver con un PLC, pero bueno, fue el primer PLC. Y ahí lo pongo esto nada más para explicarles o decirles que ahí es como que el control industrial mediante computadoras se parte como en dos aplicaciones diferentes. Una sería los procesos serializados de manufactura, como por ejemplo el caso específico que les mencionaba de las líneas de ensamble, por ejemplo, de automóviles. Ahí es donde se utilizan muchísimo los PLCs, ¿sí? Los sistemas SCADA y todo eso. Y por otro lado surgen los sistemas de control digital directo que se utilizan más para procesos continuos. ¿Cuál era la diferencia? Y bueno, ahí lo voy a mencionar ahorita en unos puntos de las ventajas y desventajas. La diferencia básicamente radicaba en que los sistemas de control digital directo se enfocaban más al control de procesos continuos, al procesamiento de muchas señales analógicas provenientes de las variables de proceso pues de ahí de mi planta, ¿no? Y por otro lado, los controles, bueno, aparte que se realizaban controles en lazo cerrado, mientras que los controles utilizados en la manufactura, en la manufactura de productos que se producen en masa, en serie, pues requerían no necesariamente, no siempre, de controles en lazo cerrado, sino más bien de controles que trabajaran no con datos continuos, perdón, con señales continuas, sino más bien con señales discretas únicamente de unos y ceros, de presencia, ausencia, encendido, apagado, y para eso se optó más por los PLCs. Entonces como que surgieron estas dos formas de controlar para distintas aplicaciones en, en los distintos tipos de industria, ¿verdad? Sí, Profe, mande. no sé, bueno, yo había leído algo de los PLC, que también se habían hecho por la facilidad que era para, bueno, más bien para hacer que fuera más fácil programarlo, porque creo que había leído que las computadoras de antes eran más complicadas y se intentó hacer como un poco estandarizar para que fuera más fácil que una persona en la industria lo pudiera usar, ¿no? Pues en realidad no, al principio ni siquiera se pensaba en la estandarización. Más bien, por lo que surgen los PLCs es precisamente para sustituir, así como por ejemplo los sistemas que les estoy mencionando, los de control digital directo que se diseñaron o se inventaron para sustituir a los controladores analógicos, controladores de procesos, ¿sí? De una variable de proceso continua, sustituirla con una computadora digital. Los PLC surgen para suplir las acciones de los controladores basados en relevador, ¿sí? Los controladores basados en relevador también se conocen como controladores hardwired, o sea, o de cableado duros, de que se cableaban, si se hacía un diseño con tomando como acciones de control contactos de relés, y mediante eso pues hacer la automatización de mi proceso. Entonces, el sustituirlo primeramente, lo que se buscaba era hacerlo más compacto, o sea, al introducir un dispositivo programable electrónico, era sustituir esos gabinetes que estaban llenos de relevadores por un elemento más compacto. Primero, que fuera reprogramable, gran ventaja, porque por ejemplo, en un control a relevador yo no podía hacer reprogramación. Lo que tenía que hacer era recablear o hacer un rediseño de mi esquema de control. Y con un PLC pues se tenía la opción de simplemente reprogramar el dispositivo. Y segunda, para disminuir el cableado y el consumo de energía. Esa en realidad es la gran ventaja que presentaron los PLCs a los sistemas de control por relé, ¿sí? Pero en este caso los sistemas de control distribuido lo que hacen era básicamente sustituir los sistemas analógicos ahora con sistemas digitales, pero tratando señales de tiempo continuo, señales analógicas. Caso contrario, que en el PLC se utilizaba básicamente, sí, y se sigue utilizando en su mayoría para trabajar con datos discretos, es decir, datos que únicamente toman dos valores. Sí, o en este caso, más bien, datos binarios, datos booleanos, donde nada más tomas dos valores, 0 y 1.
No quiere decir que los PLCs no tengan la funcionalidad de trabajar con señales analógicas, pero inicialmente no fueron creados para eso. A pesar de que podemos tener PLCs más potentes en este tiempo, ¿sí? PLCs a los cuales se les pueden agregar módulos de expansión y llegar a alcanzar, no sé, hasta cientos de señales analógicas de lectura y de escritura, no son comparables con un sistema de control de tiempo de estos de procesos digitales que pueden trabajar con miles o hasta cientos de miles de señales analógicas. Entonces son como que dos formas de control distintas, aunque en esencia pudieran ser muy similares. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Gracias ahí Bueno, por esa dudilla. no hay problema. Características de estos controles digitales directos o del control digital directo. Originalmente creado como un medio más eficiente para el control de procesos que el control analógico. ¿De acuerdo? Mayor robustez, reprogramable. En teoría no existe límite en la complejidad del algoritmo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Mayor robustez es que un sistema digital de procesamiento digital, ¿sí? Es menos insensible a factores exógenos y eso lo hace más robusto. O sea, son insensibles a ruidos externos, pues, a fuentes exógenas de perturbación. Y entonces el hecho de que ya una vez que yo tengo un dato digitalizado, lo proceso, pues ya en mi procesamiento, en ese cálculo, en ese cómputo, ya no hay incertidumbre por cuestiones de elementos externos o ajenos a mi proceso, a mi control, ¿no? Cosa que en los controladores analógicos sí pasaba. O sea, yo tenía un controlador analógico hecho con amplificadores operacionales y pues estos eran afectados al leer señales analógicas y estarlas procesando, pues podían ser afectados fácilmente por ruido eléctrico de las líneas o ruido electromagnético o cualquier otro elemento externo que pudiese modificar los resultados obtenidos. Entonces a eso se refiere esto. Y lo de que es reprogramable, pues es básicamente también lo mismo que pasaba con los PLCs. Cuando yo tenía un controlador analógico, ¿sí? O yo tenía, por ejemplo, ya un proceso bien definido, digamos, por poner un número, tenía yo un proceso en el cual yo requería de 10 lazos de control. Sí, tenía un proceso, por muy sencillo que fuera, pero tenía un proceso donde yo estaba realizando 10 lazos de control cerrados de temperatura, flujo, presión, nivel y alguna otra variable. Y estaba yo requiriendo 10 controladores analógicos a base de, de operacionales. Cuando se sustituyen estos por el control digital directo, pues en realidad yo me vería limitado en el hardware a tener un número determinado de variables de entrada y de variables de salida, pero el algoritmo pudiera ser tan complejo como yo quisiera. Si a lo mejor yo en un control analógico con amplificadores operacionales únicamente podía hacer sumas de tensiones, restas de tensiones, amplificación de tensiones, derivadas e integrales, muy probablemente con un control digital, pues yo vería que esto lo pudiese hacer mediante métodos numéricos mucho más complejos, ¿verdad? Utilizar funciones trascendentes, derivadas integrales, funciones trigonométricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en este caso se volvieron pues, más flexibles en ese sentido, ¿no? Y pues ahí, bueno, de ahí viene que mayor flexibilidad al poder combinar control de procesos continuos y discretos. O sea, el hecho de que estos controles digitales directos se utilizan para leer muchas señales analógicas provenientes de instrumentos de planta, de variables de proceso, no quiere decir que eran exclusivos para trabajar con señales analógicas, ¿no? El hecho de que fueran digitales les permitía con mucha facilidad trabajar también con señales discretas o señales binarias, ¿de acuerdo? Leer el estado de un switch, de un interruptor, de un botón, mandar encender, apagar una lámpara, un buzzer, un arrancador de un motor a tensión plena, etcétera, ¿sí? Entonces, daban esas oportunidades. No quiere decir que los controladores analógicos no lo hicieran. Los controladores analógicos también a veces venían dotados de algunos relevadores para tomar decisiones binarias, ¿verdad? Pero en estos, pues, se presentaba con mayor facilidad. Y dice que también están optimizados para poder trabajar con múltiples lazos de control. Si ustedes recuerdan en en la primera diapositiva, eh, yo para un controlador analógico lo utilizaba simplemente para un lazo. Es decir, si yo deseaba controlar temperatura dentro de mi proceso, pues requería de un controlador analógico únicamente para la temperatura. Si yo luego quería hacer el control en lazo cerrado no sé, de la presión dentro de un depósito, pues requería
de otro controlador analógico. Aquí, en el caso del control digital directo, todo el control se llevaba a cabo solamente con una computadora. Esto me permite tener un solo control, un solo elemento para hacer el control, ¿sí? Que sería la computadora. No quiere decir que ejecute el mismo algoritmo para todos, sino que pudiera tener un algoritmo para uno, otro para otro, pero lo que sí es que pudiera trabajar esa sola computadora con múltiples lazos de control, ¿sí? Y las desventajas, y aquí está el gran problema y el que fue el talón de Aquiles del control digital directo y por el cual rápidamente se buscó reemplazar, es que dice que el control de todo el proceso se lleva a cabo por una computadora, ¿sí? A este se le llama control standalone o control centralizado. Este control digital directo, el gran problema que tenía es el siguiente, jóvenes. Fíjense bien, volviendo aquí. Si mi computadora digital, ¿sí? Los elementos que están realizando el control en mi computadora digital, si por algún motivo la computadora digital falla, el control de todos esos lazos de mi proceso falla. O sea, la planta colapsa por completo. No sé si quede claro, ¿sí? Cosa que en los controladores analógicos pues no pasaba. Si yo tenía un lazo y este controlador fallaba, pues posiblemente las demás variables de mi proceso seguían funcionando sin ningún problema y habría que resolver solamente una falla. Acá, si la computadora fallase por algún motivo, todo el sistema de control se viene abajo, ¿sí? Y otra gran desventaja es que el costo por lazo es alto en comparación con los controladores analógicos dedicados, lo cual lo hace una alternativa poco viable para procesos con pocos lazos de control. Si no mal recuerdo, y lo mencionaba también en la otra clase, dejen busco la información, ahí tenía yo los archivos, ahorita les voy a mostrar también a ustedes las referencias de dónde saco toda esta información. Y en uno de esos artículos que venía, explicaba que esos primeros controles digitales, esos de Honeywell, esos que aparecieron en Texaco para la refinería, tenían la capacidad de trabajar, creo que el primero era como con 250 señales analógicas, ¿de acuerdo? Y esos de Honeywell de la serie 16 me parece que alcanzaban hasta 1000 señales analógicas, es decir, poder trabajar hasta con 1000 lazos de control. El verdadero problema era que si yo tengo un proceso relativamente simple donde yo tuviera una necesidad de menos variables, pues a lo mejor el costo iba a ser muy elevado, ¿no? Y no valdría la pena sustituir a los controladores analógicos para tener un control digital sumamente caro y sobrado en cuanto a variables con las que pueda trabajar. No sé si me explique. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, profe. sí, eso pues a lo que se refiere, ¿verdad? Que en procesos donde yo no tuviera tantas variables, pues posiblemente no era conveniente utilizarlo porque eran extremadamente caros en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver costo-beneficio. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema de los sistemas de control digitales es el control supervisorio, ¿de acuerdo? Ahora, dice que en los procesos industriales el control supervisorio se refiere a sistemas de control que gestionan las actividades de un número de unidades de operación, ¿de acuerdo? Y dice, y que en manufactura el control supervisorio es el sistema de control que dirige y coordina las actividades de equipos que interactúan con el proceso. Ahora dirán, bueno, ¿y eso qué? Bueno, vamos a hablar rápidamente. Procesos industriales serían procesos que trabajan en su mayoría con señales analógicas o señales de tiempo continuo, ¿sí? No importa que luego se digitalicen, ya vimos que es control digital. Luego esas señales analógicas se digitalizan, se pasan a sus datos digitales, no importa, pero en esencia las señales con las que están trabajando son variantes en el tiempo, son continuas, ¿de acuerdo? Y a eso se le conocen como procesos industriales. ¿Qué procesos industriales hay típicos? Bueno, pues la industria del vidrio, la industria del papel, ¿sí? La industria farmacéutica, aparte de la industria alimenticia, eh, sobre todo en la industria alimenticia donde se realizan procesos químicos, ¿verdad? O de fermentación y estas cosas, quesos, leche, cerveza, esas cosas, eh, refrescos, aguas carbonatadas, jugos, todo eso ahí hay señales continuas, ¿sí?
o industria del papel, generación de energía, petroquímicas, refinación de petróleo, etcétera. Esas son a los que llamaremos a partir de ahora procesos industriales y tienen que quedar bien definidos, ¿de acuerdo? Y manufactura sería pues todo lo demás, ¿no? Todos aquellos procesos donde las materias primas son terminadas y generalmente se utilizan métodos de producción serializados, es decir, se produce todo en serie y de forma masiva, como cuáles, pues no sé, ensamblaje de automóviles, eh, mm, producción sí, pues la ropa también. Así sería manufactura, ¿verdad? De piezas para luego, por ejemplo, de piezas de vehículos que serían donde se realizan inyección de plásticos, escapes, o sea, eso sería lo que es a lo que nos referiremos como manufactura, ¿de acuerdo? Entonces, procesos industriales sería más como del lado de donde están las señales analógicas y manufactura sería, pues, eh, todo aquello que sea, pues que no se utilicen más procesos continuos, sino que más bien sean procesos eh, binarios, ¿verdad? Booleanos, discretos, y pues así, ¿verdad? Ahora, el control supervisorio dice que ahí se muestra un diagrama general. Si ustedes se fijan, no viene siendo más que lo mismo, es el mismo control digital directo. Nada más que ahora sí ya no solamente veo esto, sino que, por ejemplo, mis variables de salida obviamente tendrán un impacto en los objetivos económicos de mi planta, ¿no? Y para eso ya la interfaz humana no estará conectada directamente o nada, no servirá únicamente para poder leer y ajustar mis parámetros deseados hacia el controlador, ¿sí? Sino que pasará por un sistema de control supervisorio que será aquel que me va a ayudar a cumplir esos objetivos económicos, ¿no? Desde la planeación hasta eh, otras funciones como que esta interfaz humana sea más entendible para el operador, de acuerdo que este control supervisorio se encargue de llevar a cabo las labores de prevención, como por ejemplo pudieran ser alarmas, registros históricos de las variables, ¿sí? Datos mismos sobre la producción, de cuánto he producido, etcétera, y desde aquí realizar acciones de gestión sobre mi proceso, ¿de acuerdo? Digamos que es un nivel adicional, es algo abstracto, pero bueno, creo que se entiende. Es un nivel adicional, una capa superior que se le puso a ese control digital y que lo dotó de un poco más de flexibilidad, ¿de acuerdo? Las características de este control supervisorio dice que es mayormente utilizado para la gestión de los procesos industriales y de manufactura, utilizado para la eficiente programación de la producción y optimización de los parámetros de producción, que es lo que les mencionaba ahorita. Dice que es un sistema más interactivo ya que implementa herramientas de visualización más amigables para el usuario y operador, que también fue lo que les mencioné anteriormente. ¿Sí? Ahora, ese sería el control supervisorio. Digamos que es una mejora, pero más en la cuestión de gestión, ¿sí? A los sistemas de control digital. En este caso, los que existían hasta ese momento eran los sistemas de control digital directo. Ahora, por ese gran limitante que tenían los sistemas de control centralizado o controles directos, de que si la computadora de control, o en este caso mi computadora digital fallaba, pues el proceso se venía abajo. Esa era su gran desventaja. Y en este caso evolucionan o la evolución se da hacia lo que se conocen ahora como sistemas de control distribuido. También estos sistemas de control distribuido se conocen como sistemas de control descentralizados, es decir, ya no está centralizada, descentralizados, ¿de acuerdo? No está centralizado el control en una sola máquina, ¿de acuerdo? Y este dice que se basa en múltiples computadoras interconectadas para compartir y distribuir el control, ¿de acuerdo? Es decir, que yo ya tendré muchos elementos, ¿sí? De control, ¿sí? Muchas computadoras de control que no solamente se van a encargar de controlar partes de mi proceso, sino también de estar distribuidas geográficamente. O sea, esto sí se refiere a la distribución geográfica de dichos controladores, ¿de acuerdo? Y me dice, y también ahí dice que este cambio pues se da debido al desarrollo de la electrónica, ¿verdad? En este caso los microprocesadores de estado sólido, las comunicaciones digitales que también
presentaron un avance, ¿verdad?, en la cantidad de datos con la que podían trabajar, la velocidad de datos que pueden transmitir, ¿sí? Y el creciente número de proveedores en equipo de automatización. Entonces, fue la evolución de los sistemas de control digital, ¿sí? O sea, sigue la misma idea de utilizar computadoras para controlar el proceso, simplemente que ahora se iba a hacer no con una, sino con varias, y estos elementos de control, estas computadoras, están distribuidas geográficamente a lo largo y ancho de toda mi planta, ¿verdad? Eh, pues el nombre de sistema de control distribuido no surge por mera ocurrencia, sino que uno de los fabricantes o desarrolladores de esta tecnología, que fue Honeywell, pues fue el que acuñó el término, ¿verdad? Fue el que dijo, pues vamos a llamarles así, suena bonito, ¿no? O más bien eh, encapsula lo que queremos hacer, ¿no? Con el esquema de control. Y dice que en 1975, ya una fecha específica, pues Honeywell lanza al mercado el TDC 2000, ¿de acuerdo? También tenía su porqué. Esas siglas de TDC pues eran las siglas de control distribuido total. Ya habían acuñado ellos el término de control distribuido. Ya quería decir que ellos tenían la posibilidad de poner varias computadoras de forma distribuida en un proceso, y pues le llamaron así TDC total. Perdón, TDC 2000. Y la competencia, eso fue aquí en América, ¿verdad? Honeywell es una empresa estadounidense, pero también en Japón había desarrollos, ¿verdad? Había desarrollos de tecnologías similares para los mismos fines. Y en este caso, la compañía Yokogawa, que sigue existiendo, pues también introduce algo muy similar, ¿sí? De hecho, también lo llamaban sistema de control distribuido, que es el Centum. ¿De acuerdo? Ese Centum sigue existiendo todavía. Yokogawa sigue siendo un desarrollador de este tipo de sistemas y los comercializa principalmente en Asia y Europa, ¿de acuerdo? Luego, sí, de que estos dos iniciaran ahora sí, con la parte comercial de estos dispositivos, o bueno, de estos tipos de control, pues vienen otros fabricantes, ¿verdad? Bailey, Fisher and Porter y Taylor y Foxboro, pues lanzan sus propios sistemas de control distribuido. Les mencionaba a los del otro grupo también que de estas compañías también ya no muchas sobreviven. Por ejemplo, Fisher ya ahora viene siendo como una filial de Emerson. Emerson es otra marca también es otra compañía que se dedica a la automatización de procesos, y pues tiene dividido como en líneas, ¿verdad? Fisher ya lo dejaron, creo, casi exclusivamente a válvulas de proceso, sí, a servoválvulas y a válvulas de control. Y pues ya no, que yo sepa, ya no lanzan sistemas de control distribuido. Fisher and Porter no sé, pero bueno, ya no, dice que no, es ahora parte de ABB, que es una compañía suiza, que ellos sí tienen también sus sistemas de control distribuido. Taylor Instruments, no sé, y Foxboro creo que todavía sigue sacando unos sistemas de control distribuido, pero son muy poco populares. Bueno, en comparación con los que hay actualmente, ¿verdad? El PS7 de Siemens, el Centum de Yokogawa, el Delta V de Emerson, hay varios, ¿sí? Las características, pues dice que múltiples estaciones de control de procesos para controlar lazos y dispositivos individuales, ya lo había mencionado, ¿sí? Estos sistemas de control distribuido cuentan con un con una central de control o con un cuarto de control, ¿sí? Donde el control supervisorio se lleva a cabo. Nuevamente, ¿qué era este control supervisorio? Pues todas esas labores de gestión, ¿sí? Registros, alarmas, etcétera, pues ya se llevan a cabo en un lugar específico de la planta, que es el cuarto de control de procesos. Y ese cuarto central, pues es algo como esto, ¿verdad? Ahí estaría, es una imagen que de hecho saqué de uno de los artículos que se citan al final, donde dice que pues ese es un cuarto de control típico donde se tienen todavía monitores de tubos de rayos catódicos y pantallas de proyección, proyectores. Ya los más modernos, pues obviamente tienen pantallas planas, ya los proyectores son un poco más sofisticados, etcétera, ¿verdad? Pero es básicamente lo mismo, en esencia es lo mismo. Dice también que estos controles distribuidos pues se vuelven redundantes debido a las estaciones de control local, y pues cuentan con una red de comunicaciones o un data highway, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo lo puedo ver yo a forma de diagrama bloques? Pues allí se muestra en esa figura un diagrama de un sistema de control distribuido y pues creo que de inmediato se nota la diferencia entre los sistemas de control centralizado, los sistemas de control digital directo con estos distribuidos, ¿verdad? En el caso de los sistemas de control digital directo, pues teníamos una sola computadora de control que era la que llevaba a cabo todas las acciones de control y en este caso no, la planta digamos que se divide en subgrupos, ya sea que se divide en grupos, perdón, ya sea que estos se encuentren localizados en distintas partes de la planta, ¿sí? Y cada una de esas partes de mi proceso, pues son controlados por estas estaciones, ¿verdad? Ahora, estas estaciones, aquí lo que indican estas flechitas bidireccionales, bueno, y aquí también algo importante, esta sería la entrada de materias primas y este sería el producto terminado de mi proceso, es decir, que estos acá, pues están, esta flechita bidireccional se referiría a los parámetros de entrada y variables de salida, de acuerdo que tengo que modificar de mi proceso para llevar a cabo el control. ¿Me siguen escuchando o no? Sí, aquí Sí, seguimos, profe. profe. Sí, profe. Sí, bueno, es que está pasando algo con la presentación, no sé si ustedes sí la ven bien. Sí, sí se ve bien, Sí, profe. sí se Sí ve. se ve bien. Ah, bueno, ahí está. Bueno, entonces estas estaciones pues ya serían varias computadoras que están llevando a cabo el control del proceso en su totalidad y estas pues aquí estarían en contacto directo con las variables de proceso, parámetros de entrada, etcétera. Pero a su vez estarían interconectadas entre ellas mismas a través de una red de comunicación para comunicarse entre ellas mismas y además con las estaciones locales o con el cuarto central de procesos, sí, que es el que vimos en la imagen anterior. Entonces, si se fijan ahora, el esquema se hace un poquito más complejo, sobre todo porque en procesos grandes, como por ejemplo generación de energía o refinación de petróleo, esto se vuelve una maraña, ¿verdad? O sea, son muchos componentes. Es estar trabajando con decenas de miles de señales analógicas y pues se requiere de, de- de, pues de muchos componentes, de muchos elementos que hacen que esto no que cambie el esquema, ¿verdad? Porque dicen, es que viene siendo lo mismo, profe, lo único que sería es que en lugar de tener 4 estaciones de proceso, pues tendría 100 o tendría 50 o no sé, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que se le van adhiriendo funciones, ¿sí? A nuestro esquema de control. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, algún comentario. Eh, bueno, yo quería más bien como preguntar, Sí. ¿por qué, bueno, cuál es la principal función que tienen que todo esté conectado entre sí? ¿Cómo? Acá está de Del control la, distribuido. la red de comunicación. Sí. Puedes estar compartiendo datos todos con la estación de control o en dado caso que sea necesario compartir datos de esta parte del proceso a otro lugar. Sería algo así como informar fallas a un control central en dado caso de que las haya o informar de algún cambio Ah, entre sí, es que esas estaciones. son algunas de las funciones, sí. Ah, ok. De hecho, por ejemplo, en el cuarto de control, ellos están viendo prácticamente todo el proceso, ¿sí? En las pantallas y en las paredes donde se proyectan o en los proyectores que muestran el funcionamiento de mi planta y ellos pueden estar viendo prácticamente todas las variables de su proceso, por muy complejo que este sea, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, pues mediante la conexión a través de una red de datos. ¿Por qué esa red de comunicación? Bien sencillo, jóvenes, porque en el control centralizado, si por ejemplo mi proceso tenía, por poner un número nada más, ¿verdad? No estoy hablando de ningún proceso en específico, pero por poner un número, mi proceso tenía 10,000 señales analógicas, ¿sí? 10,000 lazos de control, por ejemplo. O sea, a lo mejor puede sonar exagerado, pero no crean lo que no lo es, ¿sí? Digamos que tenía 10,000 lazos de control, ¿de acuerdo? O simplemente 10,000 señales. No hablemos de lazos de control, simplemente 10,000 señales analógicas provenientes de todos los instrumentos que están distribuidos a lo largo de mi planta, yo tendría que concentrar todas esas conexiones de esos sensores analógicos e instrumentos hacia una sola computadora y esta se encargaría del procesamiento, ¿de acuerdo?
Ahora, al hacerlo así, lo hago también más rápido, porque, por ejemplo, este tiene que, en lugar de procesar esas 10,000 señales, a lo mejor este solamente tiene que procesar 1,000, y este tiene que procesar 2,000, y este 5,000, y este tiene que procesar las otras 2,000 que me faltan. ¿De acuerdo? Y la necesidad de cómputo disminuye, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, ya estos sí están colocados de forma estratégica, según, como se dice ahí, distribuidas geográficamente, hace que mi cableado disminuya, ¿sí? Y esta red de comunicaciones hace que, por ejemplo, aquí yo trabaje con un volumen de datos grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor aquí por un solo canal de comunicación, por un solo cable, ¿sí? Por ejemplo, dices, no, pues estos están conectados a través de una red que trabaja con un volumen de datos grande de fibra óptica, y con eso estoy mandando todo en tiempo real hacia mi cuarto de control, ¿sí? Y ahí disminuyo drásticamente, pues, los cables, ¿no? Que tengo que poner hacia mi, ¿cómo se llama? Hacia mi cuarto de control, ¿no? Más o menos era la pregunta, ¿o no? Sí, sí, era algo así, la pregunta. De hecho, sí, sí ya me quedó más claro el concepto. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Profe, yo, Ujú, bueno, es que mi primo es ingeniero en mantenimiento y él trabaja en Causa. Llegué a ujú, cuenta que él me ha dicho que cuando va a las minas, los sí, PLC no están dentro de las minas, están arriba. Pero ajá, dice que es por los PLC no aguantan abajo o algo así, y en las minas tienen todavía relevadores. ajá. O sea, es por temas del ambiente o porque no pueden tener este PLC. Mm, sí, bueno, ya no tiene nada que ver con los sistemas de control distribuido, pero Sí, bueno, los PLCs están hechos o fabricados para trabajar en ambientes industriales, eso es un hecho. O sea, pueden estar trabajando en entornos con temperaturas relativamente altas. Dices, por ejemplo, pueden trabajar en entornos con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, pero menores tal vez a los 60, bajo condiciones de humedad relativamente grandes, y esas cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, tal vez te dicen, pero un PLC no puede trabajar en un ambiente corrosivo o en un ambiente que esté a punto de rocío con una humedad del 100%, como suelen estar las minas, ¿sí? Y entonces pues se opta por ponerlos en un punto estratégico, ¿no? Que no cause ningún tipo de afectación al equipo de control. Y entonces dice, no, pues se siguen utilizando los relés ahí en las minas. Sí, pero no es cualquier clase de relé. También los dispositivos de control, según el ambiente donde se vayan a utilizar, pues tienen que cumplir con ciertas certificaciones o cubrir ciertas normas. Por ejemplo, si en las minas, no sé qué tipo de mina sea, ¿verdad? Pero porque varía, ¿verdad? De lo que se extrae de la tierra. Pero, por ejemplo, pudiesen existir minas donde el ambiente sea explosivo, ¿sí? Y ahí, pues, créelo que ni soñando puedes pensar en colocar un relevador. ¿Por qué? Porque un relevador, pues, puede generar chispa y por mucho que esté encapsulado, pues se corre un riesgo de una explosión. Entonces tienes que buscar los componentes, los equipos que cumplan con ciertas reglamentaciones donde diga y asegure que cumplen con una norma de que pueden trabajar en ambientes explosivos. Pero pues eso no forma parte de nuestro curso, ¿verdad? Todo eso, lo que sean normativas, ¿sí? Pues debieron de haberse visto, sobre todo para PLCs, pues en la materia de PLCs. Pero bueno, no sé si eso resuelva un poco tu duda, Ah, sí, profe, es que tenía esa duda. Perdón. ¿sí? No, no, no hay problema. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues las ventajas del control distribuido entre los sistemas de control centralizado, pues es que pueden ser instalados en una configuración muy básica para luego ser expandidos y mejorados en el futuro. Bueno, creo que esto es inmediatamente entendible, ¿sí? Y creo que se sabe fácilmente por qué. Dice que el uso de múltiples computadoras facilita el procesamiento en paralelo o multitasking, que es más o menos lo que les mencionaba hace un momento. Si yo tengo un proceso, digamos es el mismo proceso y trabajo con 1,000 señales analógicas,
En un control digital directo, esas 1000 señales analógicas pues van directamente a una sola computadora, ¿sí? Y eso va a requerir que, por ejemplo, si de esas 1000 señales analógicas con las que estoy trabajando, tengo, por ejemplo, 400 lazos de control que requieren de 400 algoritmos diferentes, pues la computadora va a tener que estar ejecutando esos 400 algoritmos y una vez que termine volver a empezar. En el caso de esto del multitasking es que si en lugar de tener una sola computadora digital, tengo muchas, ¿sí? Pues el tiempo de cómputo de cada una de ellas se reduce y entonces hace que también mi control sea más eficiente o en este caso más rápido, ¿sí? En cuanto a procesamiento se refiere. Eso es a lo que quiere decir eso. Y pues que es un control redundante. Otras de las características del control distribuido es que el cableado de control es reducido comparado con el centralizado. Ya también les mencioné por qué. Y dice que la comunicación en red permite compartir información a lo largo de la empresa para un manejo más eficiente de la planta y procesos. ¿Sí? Allí están las referencias de dónde se obtuvo la información que se mostró en las diapositivas de esta primera unidad. El primero es un libro, Automation, Production Systems and Computer. Es un libro que pueden encontrar ahí en Google Libros. Creo que está a la vista previa nada más, no creo que venga el libro completo, pero es un libro bastante técnico, sí, muy técnico, no trata tanto de matemáticas, no se ve el aspecto teórico, sino es un libro pues bastante digerible para ustedes. Por si alguno de ustedes tiene curiosidad y quiere abundar más en los temas que vamos a ver nosotros, pues esa es una buena referencia, ¿de acuerdo? Luego los dos de abajo son unos artículos, ¿sí? El de, eh, el segundo que es de Dick Hill y de Dave Wall y Paul Miller, es un artículo donde se hablaba del control de procesos, ¿verdad? De esto, del desarrollo histórico que tuvieron los sistemas de control por computadora, cómo se utilizaban ahí en en los hidrocarburos, ¿verdad? En la refinación de petróleo. De hecho, les mencionaba a los del otro grupo que esta revista, hay una que se llama esa Hydrocarbon Processing Magazine. Creo que si ustedes se suscriben por internet, nada más ustedes pudieran aprovechar eso, porque tienen una cuenta institucional. Creo que durante un año les envían la revista, no sé si es mensual o es bimestral, les envían la revista hasta su casa. Bueno, es una revista en inglés donde se tratan puros temas nada más de refinación de petróleo, ¿verdad? De la industria del petróleo, pero de repente llegan a venir algunos artículos interesantes sobre control. De ahí saqué ese, ¿verdad? Ese dice Process Control in the HPI, a Not So Sentimental Journey, o sea, un viaje no tan sentimental, más bien histórico, del desarrollo que tuvieron los sistemas de control en las refinerías. Y el último artículo, el de Stuart Bennett, dice Control and the Digital Computer, de Early Years, o los primeros años, control y la computadora digital. Y ese es un artículo que salió en un artículo del IFAC. El IFAC es la Federación Internacional de Control Automático y es del 2002. No es tan viejo, ¿verdad? Pero pues también habla ahí algo de historia de lo que vimos hace un momento. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.